pasa cuando un país te persigue por lo que eres y al mismo tiempo te envía a París como un símbolo nacional por exactamente lo mismo? ¿Qué pasa cuando tu cara gitana, esas palabras exactas, cara gitana, es lo que abre las puertas de la Exposición Universal de París ante el Shah de Persia, mientras tus hermanos gitanos no pueden cruzar la puerta de una taberna sin que los echen a patar? ¿Qué pasa cuando eres la gitana más aplaudida de España en un país que lleva 300 años intentando que los gitanos dejen de existir? Y ese cuerpo suyo, ese cuerpo gitano sobre el escenario, es una de las preguntas más incómodas que ha dejado sin respuesta la historia del flamenco. Esto es hablar también de historia de los pueblos, de historia de las heridas sociales. Quédate si quieres vivir algo profundamente revelador. Comenzamos. Esto es Flamenco La Paticabra y mi nombre, Patricia Caballero Fernández. Si esto que acabas de escuchar te remueve, te llevas tiempo buscando un flamenco que no sea postal turística, quédate con nosotros en esta comunidad, suscribiéndote para que el flamenco auténtico y profundo y misterioso siga navegando por este lugar que es YouTube. Para entender lo que vivió la macarrona, hay que irse al país en el que la vio nacer, la España de 1870. No es la España de la postal, no es la maja de Goya, aunque Goya es muy interesante. Es un país con una política racial explícita contra los gitanos que lleva siglos en vigor. Las pragmáticas, siglos XVI, XVII y XVIII. Momentos muy duros para los gitanos. Documentos reales, firmados, sellados y oficiales, que prohíben a los gitanos su lengua, su manera de vestir, su nomadismo y su manera de estar en el mundo, que los obliga a sedentarizarse, a bautizarse y a dejar de ser lo que son. Les prohíben su oficio e incluso su manera de hablar. No hay nada más doloroso que le quiten a una persona todo lo que le quitaron a los gitanos. No es una metáfora, es legislación racial, con nombre, apellido y firma real. Y en ese país, en ese año, en Jerez de la Frontera, nace una niña gitana, hija de Juan de Vargas, guitarrista gitano, hija de Ramona de la Jera, cantaora, descendiente directa de tío Juan Macarrón y de tío Vicente Macarrón. Una familia que lleva el flamenco en la sangre como si fuera el propio grupo sanguíneo. Forma parte de su ADN, de ese código heredado entre morisco y gitano, de ese último lugar de resistencia que fue la Baja Andalucía, digo último lugar de resistencia donde los moriscos fueron escondiéndose. Su nombre, Juana Vargas de la Jera, su apodo, la Macarrona. Con 8 años, solo 8 años, ya estaba bailando en los cafés cantantes de Sevilla. No en el salón de la alta burguesía, sino en el café de la Escalerilla, el espacio de los márgenes, esos espacios de hibridación que ya hemos mencionado en otros vídeos, donde los gitanos y las gitanas y el flamenco empieza a darse a ver. El lugar donde los gitanos tenían acceso porque entretenían, lo que Goldberg llama el cuerpo gitano escénico. Escucha bien eso, porque ya ahí a los 8 años está el nudo central de toda esta historia. La Macarrona crece, trabaja, viaja por España entera, Málaga, Barcelona, Madrid, los cafés cantantes la consagran y llega la crítica. Fernando de Triana, uno de los cronistas más importantes del flamenco de su tiempo, escribe sobre ella y escribe esto. Esta es la que hace muchos años reina en el arte de bailar flamenco, porque la dotó Dios de todo lo necesario para que así sea. Cara gitana, figura escultural, flexibilidad en el cuerpo, gracia en sus movimientos y contorsiones, sencillamente inimitable. Cara gitana. Hay algo en esa frase
que no se puede pasar por alto, aunque parezca que sí. Fernando de Triana no dice cara bonita, no dice cara expresiva, dice cara gitana. Y ahora vas a entender por qué hago tanto hincapié en esto. Como si ser gitana fuera un valor estético en sí mismo, como si la raza fuera la virtud. Pero ahora vas a entender dónde está la paradoja. La paradoja flamenca, que nosotros siempre vamos desentrañando capa a capa en cada guión. Y aquí está la primera grieta del sistema. El mismo rasgo racial que hace que los gitanos sean perseguidos, expulsados, sometidos a siglos de leyes de asimilación forzada, es exactamente lo que convierte a la macarrona en reina. Su cara gitana la hace arte. Su cara gitana la hace peligrosa. Son la misma cara, son el mismo cuerpo, son la misma persona, pero el sistema los separa. En el escenario eres símbolo nacional. En la calle eres un problema racial. Este es el doble vínculo que el antigitanismo le tiende al flamenco gitano y al cuerpo gitano en particular. Exposición Universal de París. España decide qué cara le va a poner al mundo, qué cuerpo va a enviar al escaparate del siglo XIX. Y elige a la gitana, al flamenco gitano. La macarrona forma parte de la compañía conocida como La Gitana de Granada, una compañía de 17 artistas gitanos y gitanas que debutan en el Gran Teatro de la Exposición el 13 de julio, sobre un escenario que reproduce, dato curioso, una cueva granaína. Y la prensa francesa los describe. Le Petit Journal escribe: coger una compañía de bohemios, es decir, una compañía casi salvaje, en la sierra donde tiene su morada habitual, transportarla al corazón de París, vestirla con traje adecuado y, por último, modelarla según los usos y costumbres de los países civilizados. Ciertamente no era poca tarea. Eso escribe un diario de París. Una compañía casi salvaje. Modelarla según los usos de los países civilizados y ciertamente no era poca tarea. Ahí está el comentario, divino comentario. El mismo mecanismo que opera en España con las pragmáticas opera en París con la crítica cultural. El gitano es el otro, el que hay que civilizar, el que hay que domesticar, pero también al que hay que ver, el que fascina y el que vende entradas del Estado español. Y Legalois describe a la macarrona así. Legalois es el crítico francés. Juana, de voz ronca y cuerpo de culebra. No un nombre, no un artista, un cuerpo, un animal. Entre el público que la ve bailar se cuenta el Shah de Persia. Y el Shah, impresionado, dice: esta graciosa serpiente es capaz de hacerme olvidar a todas mis almes de Teherán. Serpiente, culebra, animal, casi salvaje. Modelarlas. ¿Pero de qué estamos hablando? El mismo insulto, la misma animalización en la boca del cronista parisino, en la boca del Shah de Persia. Y Juana baila, porque eso es lo que hace el sistema con el cuerpo gitano cuando necesita usarlo. Lo animaliza para consumirlo, lo exotiza para exportarlo, lo convierte en símbolo de España ante el mundo, mientras el mismo Estado que la envía a París tiene leyes activas para borrar a los suyos. Mientras ambos estados, el español y el de París, lo que hacen son casi lo mismo. Uno atenuando y el otro más agresivo. Pero lo mismo. Pensemos en lo que eso significa. El mismo Estado que lleva siglos con leyes para eliminar la identidad gitana envía a una gitana a representar a España ante el mundo, no como símbolo de la minoría perseguida, no como símbolo de la nación entera. Eso es apropiación racial. No es solo tomar la estética, es construir una identidad nacional sobre el cuerpo de quien tú mismo estás destruyendo, y es construir una identidad nacional blanqueando una identidad de una comunidad en tu propio beneficio y hacer un flamenco que a ti te beneficie como símbolo nacional para tu propaganda, pero a la misma vez teniendo pragmáticas contra los gitanos a nivel popular y permitiendo
un racismo estructural sobre ellos horroroso. ¿Qué pasa con eso? Que lo que hace es tener una imagen negativa sobre esa comunidad y permitiendo guetos y que el mismo pueblo crea esos prejuicios negativos sobre esa comunidad. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la macarrona era consciente de este mecanismo? ¿Crees que tenía margen de elección o que simplemente estaba atrapada entre dos mundos que la necesitaban de maneras distintas y opuestas? Escríbelo en comentarios. Quiero saber qué piensas. Y si este contenido te está haciendo pensar, suscríbete, dale a like y comparte, porque ayuda mucho a que este flamenco llegue más lejos. Pero hay algo que el sistema no pudo quitarle. Algo que ninguna pragmática y ninguna crónica de Le Petit Journal ni ningún zar de Persia podía poseer. Lo que guardó en el cuerpo. Porque la macarrona no bailaba el flamenco que los de fuera querían ver. Bailaba el flamenco que venía de su linaje, de su tío Juan Macarrón, de su tío Vicente Macarrón, de su guitarrista padre, de su cantaora madre. Y Fernando de Triana intenta describir por qué sus brazos son únicos, por qué su parada en firme deja la cola de la bata en matemática línea recta, por qué su entrada en falseta tiene ese efecto que ningún otro cuerpo puede reproducir, por qué su mirada es un silencio puro que no puede reproducir otra mirada. Lo escribe desde fuera, pero no puede entrarlo. Él no puede entrarlo ni entenderlo, pero por eso mismo nosotros retomamos a nuestro querido Glissant. Nuestro querido Edouard Glissant habla del derecho a la opacidad. Volvemos a repetirlo. ¿Qué es el derecho a la opacidad? Es el derecho de una cultura a no ser completamente transparente para quien la observa desde fuera, a no rendirse al deseo de explicación del otro bajo ciertos conceptos, a no ser completamente entendida y explicada para quien va a juzgar a esa cultura. Esa es la diferencia entre el que mira para consumir y juzgar y el que mira para entender o para sentir. El que consume quiere transparencia, quiere que el gitano sea una postal, pero Juana no le dio lo que querían, les dio lo que ella simplemente era. La macarrona ejerció ese derecho sin llamarlo así, sin haberlo leído en ningún libro, porque lo que era suyo de verdad, lo que le venía del linaje, lo que le venía de haber nacido en ese cuerpo y en esa historia, no era reproducible y no era apropiable. No era traducible al lenguaje del cronista parisino ni al del crítico madrileño. Sabía exactamente lo que mostraba, y sabía exactamente lo que no, y sabía exactamente quién era ella. Esa es la opacidad flamenca, y no es un defecto. Es el mayor acto de resistencia de una mujer tan poderosa como el flamenco. Y ahora sí lo digo, y lo digo yo, tan poderosa como una víbora. Y entiéndase el símil. Y aquí aparece lo auténtico. No lo auténtico como pureza racial. No lo auténtico como esto lo hacen solo los gitanos. Eso no es autenticidad. Eso es el mismo esencialismo que usa el sistema para encerrarlo. Lo auténtico, en el sentido que este canal defiende, es lo vivido. Lo que sale por el cuerpo con experiencia real detrás. Y ella la tenía de sobra. ¿Y qué experiencia real tenía Juana Vargas? La experiencia de haber nacido gitana en España, de haber crecido en ese linaje, de haber aprendido ese baile no en una academia, sino en el café, donde a los 8 años le pagaban por entretenimiento, de haber visto a su familia mantener una cultura que el Estado quería borrar desde hace años. La autenticidad de ser ella misma con su contexto. Esa experiencia no se compra, no se finge, no se aprueba en un examen de flamenco. Y es lo que hace que su baile sea el baile que es. Porque el flamenco, y aquí está su gravedad, no se mezcla, absorbe, aflamenca, toma todo lo que toca y le da su naturaleza, no al revés. El flamenco aflamenca. El Estado intentó tomar el flamenco gitano y convertirlo en símbolo nacional, pero lo que ocurrió en realidad fue lo contrario. Fue el flamenco quien aflamencó el Estado, quien le puso su impronta, quien le dejó una herida de identidad de la que nunca pudo recuperarse. El Estado intentó blanquear al flamenco gitano, pero ocurrió todo lo contrario. El flamenco gitano oscureció a España. Porque hoy cuando hablas de España en el mundo, hablas de flamenco. Inevitablemente. Y cuando hablas de flamenco, inevitablemente hablas de gitanería. El flamenco absorbió a España,
no España el flamenco. Cada vez que el flamenco se ha creído que iba a morir, ha resurgido de sus cenizas más brillante y más poderoso, no a pesar de la ruptura, sino gracias a ella. Y esa es la paradoja flamenca. Juana la Macarrona es esa paradoja hecha cuerpo. España intentó contenerla, usarla, convertirla en símbolo de lo que ella misma le negaban, en serpiente para el zar, en casi salvaje para la prensa parisina, en cara gitana para el cronista que las miraba sin entender lo que estaba viendo. Pero ella bailó, y solo bailó. En 1926, ya con más de 50 años, evocó su vida en los cafés con estas palabras: dura. Aquella macarrona que aguantaba una semana de juerga, bailando, cantando y bebiendo, pasó a la historia. Una ruina, hijo, dice esa mujer. Una ruina, con esa ironía, con esa dignidad. Una gitana que no se dobló, que no se doblegó. Por eso no es espectáculo, no es folclore, no es postal. Por eso no se cantan los tablaos, por eso no es espectáculo. Lo sagrado no se exhibe, se vive. Y ante el juicio y la incomprensión externa se oculta. Es flamenco. Y el flamenco no pide permiso para existir. Nunca lo ha hecho. Surge de la paradoja, más brillante y más poderoso que nunca. No a pesar de la ruptura, sino gracias a ella. Si este vídeo te ha resonado en el pecho, suscríbete, dale a like si quieres más de esto. Y cuéntame en los comentarios qué es para ti ser gitana en la España de hoy. ¿Ha cambiado mucho? Pienso que ha cambiado bastante. Y me conmueve, la verdad. Ojalá sigamos así. Si resuena contigo todo este contenido, ya sabes, comparte, comenta, porque estamos aquí para respirar flamenco hondo y para vivir el flamenco más brillante y poderoso. Esto es Flamenco La Paticabra, mi nombre es Patricia Caballero Fernández y te veo en el próximo vídeo.